Buenos días, compañeros y profesor. Hoy les vamos a explicar lo que son los bosques secos tropical. Mi grupo está conformado por Andrea Babilonia, Estefanía Ospino y quien les habla, Betsy Cadena. Bueno, para entrar un poco más a detalle, tenemos un contenido. Vamos a tratar lo que son los bosques secos tropicales, los componentes abióticos como la altitud, el clima, los suelos y la distribución, los componentes bióticos, como lo son los productores, los consumidores, los descomponedores, y también una estructura trófica y unas alteraciones antrópicas. En este caso, como lo es la ganadería, la minería, la agricultura, la extracción humana, la extracción de madera, la cacería, y ya para finalizar, pues una breve conclusión y la bibliografía. Los dejo con la compañera Andrea. Los bosques secos tropicales son bosques que se encuentran en zonas bajas, calurosas y con lluvias estacionales, es decir, con periodos de sequía marcados. Estos bosques se caracterizan por tener sequías largas y extremas. Durante este periodo, muchos de sus árboles pierden sus hojas, tornándose en varios tonos de color café, y durante la lluvia, el bosque vuelve a verse completamente verde. Alberga muchas especies de plantas y animales con increíbles adaptaciones para sobrevivir a la escasez del agua en época seca. Continuando con los componentes abióticos, sabemos que son aquellos elementos de naturaleza física o química sin vida que intervienen en la caracterización de un ecosistema determinado. Dentro de ellos encontramos la altitud, que se encuentra localizado entre los 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Presenta un clima cálido durante todo el año, con temperaturas entre los 25 y 30 grados Celsius y con lluvias relativamente abundantes de 700 a 2000 milímetros anuales entre los meses de abril y mayo, octubre y noviembre. Este bioma pasa por uno o dos periodos marcados y largos de sequía al año entre los meses de enero, febrero y julio-agosto. Sus suelos son relativamente fértiles y esto va a generar una protección de estos contra la erosión, el desecamiento y va a tener una alta importancia para el ciclo hidrológico en la absorción, almacenamiento y liberación de agua lluvia y freática, lo que va a permitir la persistencia de capas en las que se acumulan arcillas y nutrientes para el desarrollo de cultivos de alimentos. Continuando con la distribución, en la actualidad se encuentra distribuido en Sudamérica, Centroamérica, Eurasia, Australasia, África y el sudoeste de Asia en la franja tropical. En Colombia, el bosque seco tropical se distribuía originalmente en las regiones de la llanura caribe y valles interandinos de los ríos Magdalena, Cauca y Patía. Aquí podemos ver el mapa con la distribución potencial de los bosques secos tropicales. Bueno, continuando con los componentes bióticos, ahí vemos que aquí se presenta pues la cadena alimenticia del bosque que funciona en forma compleja. Vemos que se inicia en el productor y pasa por los distintos grados pues de consumidores, como lo es el primario, el secundario y el terciario. Bueno, en primera instancia tenemos pues los productores. Vemos que dentro de un ecosistema pues se pueden observar que hay seres vivos que pueden subsistir pues sin la existencia de otros. Y un claro ejemplo de eso pues son las plantas. Vemos que los cuales pues contienen clorofila y gracias a eso pues realizan una reacción química con la energía solar, pues que es la llamada fotosíntesis, y de esta forma elaboran su propio alimento. Por este motivo a estos organismos pues se les denomina organismos autótrofos. Y aquí tenemos tres ejemplos, que es la bonga o ceiba, el cachito y la familia de los frijoles. Estas especies pues se encuentran en estos bosques secotropicales. Como segundo componente biótico tenemos los consumidores. Ahí vemos que los animales pues necesitan de otros organismos para alimentarse, ya que no procesan sus alimentos por sí mismos, y estos son considerados consumidores. Y algunos pues de estos se alimentan de las plantas, que son los llamados herbívoros, como tenemos aquí el ejemplo de la iguana verde, que se alimenta pues del follaje de los árboles.
y otros cazan a otros animales pues para subsistir, que son los carnívoros, como es el ejemplo de la guacharaca caribeña. Y hay un tercer grupo que se alimenta tanto de vegetales como de animales, que son los omnívoros. Estos organismos pues no pueden fabricar sus propios alimentos y pues son denominados heterótrofos. También tenemos el ejemplo del tití cabecita blanca. Bueno, ya para finalizar la parte de los componentes bióticos tenemos los descomponedores y vemos que aquí juegan un papel importante las bacterias y los hongos, pero principalmente los hongos. Vemos que estos pues son recicladores o descomponedores de la biomasa en casi todos los ecosistemas, pues en los bosques secos tropicales. Y un ejemplo de esos tenemos los basiodimicetos, que se encargan pues de descomponer todas esas hojas que caen en el suelo. Y por otra parte tenemos las bacterias, y vemos que estas bacterias descomponen más que todo los cadáveres de los organismos que contienen hueso, que tienen hueso. Y estas pues se desintegran las enzimas como la lignina y la celulosa y las convierten en moléculas pues más simples para que puedan ser asimiladas por las plantas. Y un ejemplo son los actinomicetos de estas bacterias. Siguiendo con la estructura trófica, bueno, esta describe el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de un ecosistema, en la que cada una se alimenta de la anterior y es alimento de la siguiente. El flujo de energía inicia con la energía solar. En esta, el sol provee energía electromagnética que es asimilada por los productores primarios, como lo son las plantas. Aquí podemos ver en la imagen cómo el sol le transfiere energía al árbol de trupillo. Es muy común en los bosques secos tropicales. Seguimos con la nitrificación. Es aquí donde los microorganismos presentes en la planta toman el nitrógeno y lo transforman en algo útil para las plantas. Siguiendo con el flujo no utilizable. Bueno, como bien sabemos, la producción primaria es uno de los flujos más importantes porque representa la entrada de energía que estará disponible para los otros niveles. Pero no toda esta energía es consumida por los herbívoros, ya que es descompuesta y no aprovechada, que va desde la energía solar hasta el productor primario, y ahí donde se ve hay una pérdida de energía, por eso a este flujo se le llama no utilizada. Bueno, seguimos con la luz absorbida. Bueno, la productividad primaria depende de la medida que la luz es absorbida por la planta y transformada en fotosíntesis. Seguimos con no asimilada. Bueno, sabemos que no todo lo que consumen los seres vivos es asimilable y se pierde en forma de heces y orina. Siguiendo con la respiración del consumidor primario, bueno, es aquí donde la energía que va del productor primario al consumidor secundario entra en forma de oxígeno y expulsada en dióxido de carbono. Seguimos con la productividad secundaria. En este flujo, la energía asimilable no se pierde por respiración y queda disponible para los carnívoros. Bueno, seguimos con el ciclo biogeoquímico. Bueno, la presencia de diferentes elementos en el suelo son los que caracterizan cómo se va a dar la vegetación en este ecosistema y cuáles van a ser las fluctuaciones en cuanto al agua y su disponibilidad. Las bacterias que se encuentran son los actinomicetos, bacterias parecidas a los hongos. Seguimos con la evapotranspiración. En todos los ecosistemas se da el proceso de evapotranspiración, que consiste en que el agua del suelo vuelve a la atmósfera como consecuencia de la evaporación y transpiración de las plantas. Debido a que este ecosistema ha sufrido fuertes procesos de sabanización y desertificación debido al continuo uso agropecuario. Y seguimos con el déficit de agua. Otro de los flujos que caracterizan a este ecosistema es que su disponibilidad de agua es deficiente y su capacidad de regular la humedad es mínima por los procesos de erosión que sufre el suelo.
Continuando con las alteraciones antrópicas, que como ya sabemos es cualquier acción o intervención realizada por el ser humano. El bosque seco tropical se encuentra en un estado crítico de fragmentación y degradación. La mayoría de sus áreas están expuestas a presiones antropogénicas como la ganadería, dentro de ella su expansión y el manejo inapropiado cambia el bosque por grandes pastizales que son muy calurosos. Continuando con la minería, que la causa la tala de árboles, erosión de suelos y contaminación. El carbón y el oro son los minerales más extraídos. Continuando con la agricultura, grandes proyectos como monocultivos de caña de azúcar, palma africana, soya o arroz, infraestructura humana como las diferentes construcciones, entre otras. La extracción de madera se da por la deforestación y degradación del bosque para extraer y comercializar su fina madera. Y por último, la cacería, que se está utilizando como una actividad recreativa y para el consumo de carne de monte, en la cual se está afectando ciertas especies que son vulnerables. También extraen animales para traficarlos como mascotas. Bueno, ya para concluir, los pasos pues para conservar y salvaguardar los bosques secos tropicales, pues deben dirigirse a reconocer su importancia, dignificando pues el ecosistema junto con todos los procesos que alberga. Vemos que estos ecosistemas no solo son el ambiente natural del que los humanos pues obtenemos diferentes beneficios directos. Vemos que de aquí hemos extraído alimentos, material de curación y construcción, y a partir de los animales, plantas, hongos y otros organismos que viven en el bosque seco tropical. Hay que tener en cuenta que el bosque seco es el más amenazado del mundo, está desapareciendo y quedan muy pocas zonas. Y en Colombia tenemos menos del 10% de su extensión original y muy pocas zonas actualmente están protegidas. Ahí vemos que son hogar y a la vez un tiempo de paisaje, son la inspiración de quien se atreva a conocerlos y son también el legado de siglos de lucha entre la lluvia y la sequía. Bueno, acá tenemos la bibliografía y ya esto sería todo lo que tiene que ver con bosques secos tropicales. Muchísimas gracias.